Buenas noches a todos. Vamos a platicar un poquito, dejamos un poquito en el tintero. La última vez, lo que eran algunas disposiciones generales del contrato de seguro. No sé si alguien puede recordarme dónde nos quedamos, ¿no? Disculpen, ¿en qué artículo? A ver, Rocío. Rocío. Rocío Nájera. Disculpen, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, se lo escucha, Alex. Buenas noches. ¿Dónde nos quedamos la última vez? Fíjese, que sinceramente no recuerdo. Estoy buscando aquí en las diapositivas por dónde nos quedamos, pero no me logro ubicar. En diapositiva las terminamos. No estoy muy seguro de ello. 889, Lick. Clases de 880. seguro, si no estoy mal. Vamos a ver aquí. Perfecto. Muy bien. Vamos a leer, esto es muy importante que lo analicemos. Esto es un contrato muy importante. Vamos a tratar de agotar hoy hasta la nulidad del seguro, si fuera posible. Bueno, esto es muy importante, jóvenes. Esto sí tenemos que analizarlo, por favor, pongan ojo y cualquier cosa me van diciendo si no entienden. Vamos a analizar esto. Dice clases de seguro. Esto ya lo habíamos analizado, porque sabemos que las pólizas de seguro de cosas podrán ser nominativas a la orden o al portador. Las de seguro de cosas. ¿Qué seguro de cosas? Vamos a encontrar dentro de las modalidades del seguro, que hay seguro contra incendio, seguro de automóviles, seguro de transporte, seguro de responsabilidad civil. Son seguros de cosas, por ejemplo. Y esos seguros pueden ser nominativos a la orden y al portador. Y ahí dice, las de seguro de personas solo podrán ser nominativas. ¿Cuáles son las de seguro de personas? Vamos a encontrar más adelante que dentro del seguro de personas tenemos un seguro de vida y tenemos seguro de gastos médicos. Ese tipo de seguro tienen que ser nominativas las pólizas. Si tanto el seguro de vida, vamos a ver nosotros las modalidades de seguro de vida que hay. Y todo ese tipo de pólizas que están destinadas a cubrir personas, básicamente hablamos de seguro de vida, estamos hablando de seguros de gastos médicos, hospitalarios. Ese tipo de seguros son, las pólizas son nominativas, ¿verdad? Y ahí tenemos una amplia gama, la vamos a analizar en esa oportunidad. Dice, la cesión de la póliza nominativa en ningún caso produce efectos sin la previa aceptación del asegurador. O sea, ¿quién va a ceder esa póliza nominativa? Lógicamente que la persona del beneficiario, la persona que se va a beneficiar con el seguro, o sea, la puede endosar. ¿Sí? Dice, el asegurador podrá oponer, ¿sí? Dice, el asegurador podrá oponer al tenedor de la póliza o a los terceros beneficiarios todas las excepciones que tengan contra el tomador del seguro, sin perjuicio de invocar las que tengan contra el reclamante. Eso que establece ahí dice, el asegurador podrá poner al tenedor, el que tenga la póliza, la persona que se le endosó la póliza, que es el tenedor de la póliza, que puede ser un beneficiario, o en su caso, pues, el tomador del seguro. O sea, esas excepciones que nosotros vamos a invocar, que vamos a interponer a los terceros beneficiarios, son todas las excepciones que se tengan contra la persona que sea el tomador del seguro en esos momentos, el que ha tomado por el seguro por cuestión de un endoso, o las que se tengan contra el reclamante, que en este caso sería el beneficiario. El reclamante es el beneficiario. No sé por qué se utiliza el término reclamante aquí, pero si nos vamos al artículo 873, nos habla de asegurador, solicitante, asegurado y beneficiario. Prácticamente ahí tal vez quiso decir beneficiario, porque reclamante no hay en este contrato. Bueno, vamos a ver qué pasa con la destrucción de la póliza. Dice extravío o destrucción de la póliza. En caso de que se extraviara o destruyera una póliza a la orden o al portador,
quien se considere con derecho al seguro para pedir, o sea, el beneficiario, dice, en caso de que se extraviara o estuviera una póliza a la orden al portador, que se considere con derecho al seguro, podrá pedir que a su costa el asegurador o el juez le dice, o sea, que él se negase, publique un aviso en el diario oficial y en otros de mayor circulación en el país, mediante el cual se haga saber que la póliza cuyas características se describirán de modo de individualizar debidamente quedará sin valor alguno 30 días después de las publicaciones si nadie se pusieron a ello. O sea, se hacen publicaciones en el diario oficial y, o sea, el primer paso, cuando se extravía una póliza que es a la orden o al portador, acuérdense ustedes, a la orden o al portador, el beneficiario, ¿verdad? Que es la persona que se considera con derecho a pedir, bajo su costa, el asegurador o juez del domicilio también podrá solicitar que, si aquel se negase, el juez del domicilio, si se negase el asegurador, o sea, la persona que tiene derecho a seguro es el beneficiario. Esa persona a su costa puede solicitar al asegurador o al juez del domicilio, si éste se niega, que se publique un aviso en el diario oficial y otros de mayor circulación en el país, mediante el cual se haga saber que la póliza, cuyas características se describen en esa publicación, porque dice de modo de individualizarla, quedará sin valor, quedará sin valor 30 días después de la publicación, y nadie se opone a ello. Dice, transcurrido el plazo mencionado en la posición, el asegurador deberá cumplir con sus obligaciones respecto de que justifique su derecho, aun cuando no exhiba la póliza. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cumplir su derecho, en el caso tendrá que expedir una nueva póliza. Ese será el objetivo principal. Si la póliza es nominativa, es un poquito más fácil, porque dice, si la póliza extraviada o destruida fuera nominativa, el asegurador, a solicitud y a costa del asegurado, expedirá un duplicado que tendrá el mismo valor probatorio que el original. Se expide un duplicado que tiene el mismo valor que el original. Bueno, vamos a analizar ahora. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto que hemos visto? Pues si no, pasamos a analizar lo que son las obligaciones de las partes. ¿Sí? Dice, pago de la prima. Recordemos que la prima es... la prima es la hija de la tía, perdón, no son mentiras. La prima es, recuerden ustedes, la retribución o precio del contrato de seguro. La retribución o precio del contrato de seguro está definida en el artículo 273, numeral 5, que dice prima, la retribución o precio del seguro. Entonces dice, pago de la prima. Y dice así, la prima deberá pagarse en el momento de la celebración del contrato, por lo que se refiere al primer periodo del seguro, salvo pacto en contrario. O sea que al momento que se celebra el contrato de seguro, o sea, debe pagarse el primer periodo. Por ejemplo, si nosotros sacamos un contrato de pago anual, lógicamente que se tendrá que hacer el pago anual al momento de la celebración de la póliza. Pero si ese pago anual nosotros lo dividimos en 4 retribuciones, en 4 pagos, entonces con que pagamos el primer pago, si es un pago anual, que si lo pagamos, por ejemplo, supongamos que hacemos 2 pagos anuales, hacemos un pago cada 6 meses. Al hacer el primer pago, entonces, en ese caso, ya comienza la vigencia de la póliza, la vigencia del seguro, y lógicamente que a partir de que se hace ese primer pago, pues ya tiene vigencia el contrato. Dice, la prima deberá pagarse en el momento de la celebración del contrato, por lo que se espera el primer periodo del seguro, solo pacto contrario. Se entenderá el periodo del seguro, el lapso por el cual resulte calculada la unidad de prima. En caso de duda, se entenderá que es de 1 año. Las primas ulteriores se pagarán al comenzar cada periodo. O sea, la prima se paga en qué momento entonces? Al comenzar el periodo. ¿Sí? Se entiende que el pago es por 1 año, pero esa prima puede... por favor, disculpen, apaguen su micrófono, si fueran tan amables. Entonces, el pago de la prima
Puede ser anualmente. O sea, aquí este artículo establece que es anualmente, pero este pago anual puede ser semestral, puede ser trimestral, puede ser mensual. Lo importante es que debe pagarse al momento del primer pago, debe realizarse al momento de la celebración del contrato. Dice prima convenida. Dice, la prima convenida para el pedido que corre se endeudará en su totalidad, aun cuando el asegurador no haya cubierto el riesgo, sino durante parte de ese tiempo. O sea, se debe en su totalidad. ¿Sí? Aunque el asegurador no cubra el riesgo, se debe pagar en su totalidad. Dice, la prima convenida para el pedido que corre se endeudará en su totalidad, aun cuando el asegurador no haya cubierto el riesgo, sino durante una parte de ese tiempo. O sea, que nosotros, esto se establece plenamente que el pago de la prima es por todo el periodo completo. ¿Sí? Y que ese periodo completo nosotros tenemos la obligación de pagarlo, de hacer el primer pago al momento de la celebración del contrato, o si es un pago único, hacerlo desde la celebración del contrato, y eso va a facultar al asegurador para que él nos cubra los riesgos previstos en la póliza. Eso implica que si el asegurador fue solo pagado en una parte, tendrá que cubrir solo ese tiempo respectivo de la póliza. Porque aquí en este artículo dice, aun cuando el asegurador no haya cubierto el riesgo, sino durante una parte de este pedido. Si el asegurador cubrió el riesgo solo en una parte, nosotros tenemos que pagar el periodo completo. Bueno, vamos a analizar ahora sobre las agravaciones. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Disculpe. Está claro. No, Lick, todo claro. A ver, Roberto. Roberto de León. Está bien, Nick. ¿Seguro? Sí, Nick. Esta aplicación, Roberto. Esta Dígame. aplicación es más fluida que la otra, ¿verdad? A veces. Yo la siento muy fluida. Ayer lo que grabé con 256, con 198 megas de la otra, con esta utilicé más o menos como 45. Sí, para guardar sí es mejor esta. Los paquetes de, bueno, lo que pesa cada video de grabación es menos. Y cuando se sube a YouTube, se sube rapidísimo. Vamos a subir esta clase, nomás terminemos la clase, porque esto no es automático hoy, la misma computadora va grabando. Si hay alguna duda, por favor pregunten. Recuerden que este es un contrato que van a ver ustedes mucho. Ustedes van a asesorar mucha gente con relación a seguros. Cuando la gente contrata un seguro, o les van a llevar una póliza, o les van a llevar la solicitud, la póliza va a ser difícil que se la lleve. Las pólizas se las van a llevar cuando ustedes tengan que reclamar el pago al beneficiario. Pero para primero les van a llevar una solicitud. Y ustedes tienen que adiestrar bien al asegurado para que sepa contestar bien el cuestionario que le van a hacer, que más adelante vamos a ver cuál es el cuestionario. Dice, agravaciones esenciales. Dice, el asegurado deberá comunicar al asegurador las agravaciones esenciales que tenga el riesgo durante el curso del seguro. El día siguiente hábil, aquel en que las conozca, al efecto se presumirá. Las agravaciones son, por ejemplo, si nosotros tenemos un seguro de vida, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenemos cáncer, o de repente adquirimos COVID, desafortunadamente, y son agravaciones que pueden influir en el pago de un seguro de vida, por ejemplo. Si tenemos un vehículo, por ejemplo, si hay una siniestralidad mayor, porque, por ejemplo, nosotros conducimos a diario, ya no lo hacemos solo una vez por mes, sino que tenemos que viajar mucho a una ciudad, ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuestiones que puedan aumentar la siniestralidad de la póliza. La siniestralidad es esa capacidad, la siniestralidad es esa condición o esa estipulación del contrato que nos puede marcar que el riesgo sea más ocurrible, sea susceptible de poder manifestarse. Recuérdense que el riesgo es la eventualidad de todo caso concreto prevista en la póliza.
cuando ese riesgo se produce, se llama siniestro. Bueno, entonces, miremos bien aquí esto. La grabación es esencial si se refiere a un hecho importante para la apreciación del riesgo, de tal suerte que el asegurador que el asegurador, de la empresa, habría contratado en condiciones diversas si al celebrar el contrato hubiera conocido una circunstancia análoga. Es decir, es un hecho, ¿sí? Es un hecho que acaece que es un riesgo que nosotros no declaramos, pero tiene inherencia a los riesgos que hemos declarado. Por lo tanto, tenemos que cumplir con indicárselos al asegurador, porque eso puede influir en la responsabilidad civil que él tenga para indemnizarnos, porque tal vez si él no hubiera conocido ese riesgo, no hubiera contratado con nosotros. O, en su caso, la prima tuviera que tener un mayor valor. Entonces, él tendría que ajustar ese valor para que nosotros aumentemos la prima, porque es una cobertura que está por encima, ¿verdad? O sea, nosotros estamos declarando un riesgo que puede aumentar la siniestralidad y en todo caso puede aumentar la prima. Dice que el asegurado conoce toda grabación que emane de actos o omisiones de su cónyuge o descendientes que vivan con él. O sea, esos son nuestros beneficiarios, o son personas que también, aparte de ser beneficiarios, puedan ser asegurados también, ¿verdad? Entonces, en este caso, pueden ser dependientes de la póliza. Y si hay alguna agravación, quiere decir que la póliza se vuelve más gravosa. Cuando estamos hablando de agravación, quiere decir que hay riesgos que no denunciamos en su oportunidad, que no plasmamos en el contrato, y esos riesgos pueden hacer que la responsabilidad del asegurador sea mucho más gravosa, ¿sí? Dice que el asegurado conoce toda grabación que emane de actos u omisiones de su cónyuge o descendientes que viven con él. Estas personas son beneficiarios, en todo caso también pueden ser asegurados, puede ser un seguro médico, puede ser un seguro de gastos médicos, un seguro de personas, y puede ser que estos sujetos realicen actos u omisiones donde no llenaron bien el cuestionario de la póliza, y pueden materializarse actos que ocurre el siniestro, y esto puede ser que eso, como nunca se comunicó al asegurado, si él hubiera sabido esas condiciones, pues él no hubiera contratado el seguro, o en el peor de los casos, quiero decir, la póliza tendría que ser de un valor, la prima de retribución o precio del seguro tendría que ser mayor, o puede ser menor también. A eso se refiere. Atenuación del riesgo. El tipo de primas que imponga al contratante del seguro el deber de tomar determinadas precauciones para atenuar el riesgo o impedir su agravación no podrá tener como consecuencia la extinción de las obligaciones del asegurador, sino en el caso de que el incumplimiento del asegurado hubiese influido en la realización del siniestro, hubiera agravado sus consecuencias. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos la obligación de atenuar el riesgo. Nosotros tenemos la obligación de evitar que ese riesgo. Si nosotros sabemos que tenemos un vehículo que tiene un seguro contra accidentes, que tiene un seguro contra robo, nosotros tenemos que tratar en la manera de lo posible de evitar poner al vehículo en esos riesgos para que el vehículo pues, no vaya a ser robado, no vayamos a tener un accidente. Y tenemos, en todo caso, pues impedir que esas cuestiones sucedan. Pero esas circunstancias, el hecho de que nosotros no tomemos esas circunstancias para atenuar el riesgo, eso en ningún momento va a exonerar al asegurado el cumplimiento de su obligación, ¿verdad? Eso es muy importante, el aviso de siniestro. El siniestro es la ocurrencia del riesgo asegurado, recuerden eso. Estamos hablando de la vida, acaeció el deceso de la persona. Estamos hablando de seguro de daños, pues ocurrió el daño, hay una responsabilidad civil que materializarse.
Es un vehículo seguro de transporte. Hay una cuestión que pasó con la mercancía, se perdió. Entonces, habíamos asegurado a los pasajeros, a la mercancía, y ocurre ese siniestro, ocurre el robo, ocurre la muerte, o la eventualidad que nosotros establecimos específicamente en la póliza, el riesgo. Recuerden ustedes que el riesgo es la eventualidad de todo caso fortuito que pueda provocar la pérdida prevista en la póliza. Cuando ese riesgo está descrito en el contrato, que pueda acaecer un robo, que pueda acaecer un incendio, que pueda acaecer la muerte de una persona, que pueda acaecer la enfermedad de una persona, el accidente de una persona, un incendio, porque también hay seguro contra incendios. También tenemos seguros ganadero y agrícola, que se haya perdido una cosecha o que haya muerto una cabeza de ganado del lote que nosotros tenemos, o de la manada, o del rebaño que nosotros tenemos. Entonces ya cuando ocurre ese riesgo se llama siniestro. ¿Sí? Entonces, el aviso de siniestro, que es la ocurrencia del riesgo asegurado, aquí establece la fórmula para poder seguir, dice tan pronto como el asegurado o en su caso el beneficiario tuvieran conocimiento de la realización del siniestro, deberán comunicarlo al asegurador. Salvo pacto o disposición en en contrario, el aviso deberá darse por escrito dentro de un plazo de 5 días. O sea, para dar el aviso de siniestro son 5 días. Este plazo no correrá sino en contra de quienes tuvieran conocimiento del derecho constituido a su favor. ¿Verdad? Por ejemplo, si nosotros dejamos un seguro de vida, no le contamos a nuestro hijo que él tiene ese seguro de vida, esos 5 días van a contar a partir de que esa persona tiene conocimiento de esa circunstancia. Eso es muy importante. Dicen informaciones. ¿Cuándo vas a terminar? Primero. Informaciones, dice. El asegurador tendrá derecho a exigir del asegurado o del beneficiario toda clase de informaciones sobre los hechos relacionados con el siniestro, por los cuales pueden determinarse las circunstancias, su realización y sus consecuencias. Después que ocurre un siniestro, va a llegar una persona que se llama ajustador. El ajustador llega al escenario donde ocurrió el siniestro y va a hacer una serie de cuestionamientos. Bueno, si es un seguro de vida, si ocurre la muerte de la persona, pues es más fácil, porque el seguro nos requiere cierta información, que nosotros acompañamos un certificado de defunción, que acompañamos un informe médico de la causa de deceso de la muerte. Pero pongamos el ejemplo más clásico de un accidente de tránsito. Ocurre el accidente de tránsito y lo primero que hace el seguro es nombrar a un personero de su organización empresarial, que es un ajustador, así se le llama. El ajustador es un dependiente que él va a llegar al escenario del crimen. Lo que va a hacer él es comenzar a pasar un cuestionario, ¿verdad? Donde le va a preguntar al asegurado, mire cómo ocurrió el accidente, qué fue lo que pasó, ¿no? Y muchas veces hasta llevan un dibujo, un croquis, para que indiquemos en qué lugar de la carretera fue el accidente, que indiquemos, hay un vehículo que está dibujado ahí, para que indiquemos, que señalicemos en dónde fue el impacto, a qué distancia veníamos nosotros, qué maniobras realizó el otro vehículo. Una serie de cuestionamientos. Eso puede ser en cualquier seguro. Una serie de informaciones que ellos piden para ver cómo ocurrió el siniestro. Y eso lo hacen para ver si ellos pueden cubrir el seguro. Si el siniestro ocurrió dentro de la forma como pactamos el riesgo. ¿Sí? 1898 dice comprensión del riesgo. El asegurador responderá de todos los acontecimientos que presenten el carácter de riesgo cuyas consecuencias se hayan asegurado. O sea, va a responder de aquellos riesgos que nosotros hayamos plasmado expresamente. ¿Sí? De esos va a cubrir. Dice, excepto de aquellos que hubieran sido excluidos claramente del contrato. Aquí no hay pierde. El asegurador va a responder únicamente de aquellos riesgos que nosotros hemos declarado específicamente en el contrato. Específicamente.
De lo que nosotros no declaramos, de eso no nos pueden responder. Dice modificación de condiciones. Si durante la vigencia del seguro se modificaran las condiciones generales de los contratos del mismo género en beneficio de los asegurados y sin que ello implique contraprestaciones más elevadas a cargo de estos, las nuevas condiciones se aplicarán a los contratos en vigor. Eso quiere decir, se modifican las condiciones generales del contrato y van a ser en beneficio del asegurado, porque ello va a implicar contraprestaciones más elevadas, ¿verdad? El aumento de la prima y lógicamente que también el aumento de ciertas coberturas o la exclusión de ciertas coberturas. Cuando estamos hablando de las coberturas son los riesgos que va a cubrir el seguro, los riesgos. Lic, esta modificación de este contrato se puede realizar en cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento. No. Sobre todo la que se da mucho, es de un año para un siguiente año, es el aumento de la prima. Eso se da mucho en los seguros. Esto se da mucho en los seguros. Eso se da mucho en los seguros, sobre todo los seguros de gastos médicos. También se da en los seguros de vehículos, ¿verdad? En donde año con año aumentan la póliza. Ellos aducen la siniestralidad. O sea, depende de cuántos accidentes hayamos tenido en el año en el carro, nos van a subir al año siguiente. Si no tenemos muchos, pues no nos van a subir mucho. Pero así, también también en un año siguiente, o en el mismo periodo, el asegurador puede también ampliar la cobertura de los riesgos y puede indicar que nos cubre otros riesgos, que nos va a agregar una grúa, por ejemplo, porque no teníamos derecho a grúa, que nos va a agregar, por ejemplo, que teníamos un seguro de cristales, que no lo teníamos, un seguro del equipo de multientretenimiento, que se le llama ahora, como el radio y todo lo que hay ahí, que eso no lo contenía. Entonces eso va a implicar que tal vez no nos suban la prima, ¿verdad? No nos la suban, o puede ser que nos exijan esas contraprestaciones del aumento de la prima. Leamos el segundo párrafo. Si las nuevas condiciones exigieren de los asegurados contraprestaciones mayores, y lo que estamos hablando, el aumento de la prima, que las originalmente pactadas se aplicarán a los contratos en vigor, previa solicitud del asegurado, que tendrá la obligación de pagar la diferencia de la prima correspondiente. Nos van a hacer una solicitud, nos van a indicar, bueno, en el año anterior nosotros no le cubrimos, por ejemplo, grúa, eso se llama asisto, ¿verdad? Asisto se le llama eso en algunos seguros, que es que es el derecho a que nosotros tengamos una grúa y que si tenemos un accidente, que tengamos un medio de transporte que nos traslade el vehículo, que nos traslade nosotros a un lugar seguro, etcétera. Puede ser que eso no nos lo cobren, pero puede ser que esas costas pues, exijan fundamentalmente que tenga que ver con prestaciones mayores, entonces en ese caso pues nos tendrán que aumentar el precio de las cuotas. ¿Tienen alguna duda en cuanto a esto o continuamos? Creo que estamos claros, Lic. Vaya, Edwin, muchas gracias. ¿Estamos bien? Si hay alguna otra duda, me avisa, por favor. No nos quedemos con las dudas. Si voy muy rápido, si voy muy acelerado, también me dicen, porque a veces uno ahorita siente que va hablando, pero tal vez ustedes cuando están escuchando la grabación después en YouTube o en Facebook, tal vez lo van a tener que repetir varias veces para poder entenderme, ¿verdad? Entonces voy a ir lo más despacio que pueda. Dice reducción de prima. Dice que la prima es la retribución o precio del contrato de seguro, lo que nosotros vamos a pagar para tener derecho al seguro. El asegurado dará aviso al asegurador cuando desaparezcan o pierdan su importancia las circunstancias en atención a las cuales se fijó la prima. Y el asegurador deberá reducir conforme a la tarifa respectiva, si así lo convino en el contrato, y devolverá la parte correspondiente al periodo del curso. Esto quiere decir las coberturas de los siniestros. Nosotros queríamos que nos cubrieran ciertos siniestros.
pero resulta que ahora ya no es necesario que nos cubran riesgos, pero siniestro no es, porque el siniestro es la ocurrencia del riesgo seguro. Nosotros contratamos el seguro con ciertas coberturas de riesgos. Establecimos ciertas coberturas de riesgos. ¿Sí? Y al momento de que nosotros estamos ya teniendo vigencia el contrato de seguro, esos riesgos pues han desaparecido. Desaparecen esos riesgos. ¿Qué sucede en ese caso? Entonces, si desaparecen, el asegurador deberá reducir la tarifa de la prima. Si eso se pactó en el contrato. Pues si no se pactó, y tendrán que devolvernos las partes de la prima correspondiente que nosotros pagábamos en exceso. Corresponde al periodo de un año o por el plazo que se haya contratado el seguro. ¿Sí? Podemos poner el caso, en un caso específico, que por ejemplo, ya no exista siniestralidad, por ejemplo, con respecto a un contrato de seguro de transportes, porque ya no vamos a transportar dinamita, porque ya no vamos a transportar combustible por medio de nuestra organización empresarial, porque ya no vamos a transportar petróleo, ¿no? Ahora vamos a transportar otras cosas, vamos a transportar agua potable, vamos a transportar otras cuestiones, entonces ahí que no nos van a cubrir, por ejemplo, nuestros camiones contra incendios, sino podían solo cubrirlos, por ejemplo, contra accidentes, contra robo, y esa cobertura del riesgo contra incendio, por ser producto inflamable, y que es un producto especial, entonces podía reducirse en cuanto a ese respecto, ¿verdad? Y tendría que reducirse el pago de la prima. Vamos a hablar ahora de la exigibilidad del pago. Dice, en los casos no previstos en la ley de empresas de seguros o disposición legal en contrario, el pago de la indemnización que resulte del contrato de seguro será exigible 30 días después de la fecha en que el asegurador haya recibido los documentos e informaciones que permitan conocer el fundamento y la cuantía de la reclamación. O sea, ocurre el siniestro. ¿Sí? Nosotros tenemos 5 días para presentar toda la documentación respectiva, que era lo que habíamos visto ahí arriba. 5 días están por aquí. El aviso de siniestro, donde nosotros dice, tan pronto como el asegurado, el 896, tan pronto como el asegurado en su caso, el beneficiario tuviera conocimiento de la realización, tan pronto como el asegurado o en su caso el beneficiario tuvieran conocimiento de la realización del siniestro, deberán comunicarlo al asegurador. Y aquí dice, salvo pacto, disposición expresa en contrario, el aviso deberá darse por escrito dentro del plazo de 5 días. Tenemos 5 días para avisar. Pero de ahí, la indemnización será exigible 30 días después de que nosotros hayamos dado esa información. La indemnización, nosotros venimos, damos el aviso de siniestro. Y cuando damos el aviso de siniestro, y hayamos acompañado o llenado todas las informaciones que nos pide el seguro, nos van a mandar un ajustador, nos hace ciertas preguntas, nos pide cierta documentación. Cuando ya completamos esa documentación y hemos llenado todas las peticiones que el seguro nos ha formulado, entonces a raíz de ahí, la indemnización tendrá que pagarse dentro de 30 días de haber recibido esa documentación con estas informaciones. ¿Okay? Vamos a leer esto. Dice. En los casos no previstos en la ley de empresa de seguros o disposición legal en contrario, el pago de la indemnización que resulte del contrato de seguro será exigible 30 días después de la fecha en que el asegurador haya recibido los documentos e informaciones que permiten conocer el fundamento y la cuantía de la reclamación. Dice, será nula la cláusula en que se pacte que la indemnización no podrá exigirse, sino después de haber sido reconocida por el asegurador o comprobado en juicio. Entonces, nosotros no tenemos el espíritu de este segundo párrafo. Establece que nosotros no tendremos que irnos a un juicio, ¿sí? Y que el asegurador tampoco tendrá que utilizar mayores elementos probatorios de carácter solemne, ¿sí? Para establecer que el siniestro ocurrió o no. Simple y sencillamente su ajustador va al lugar de los hechos, o en el caso de la muerte, nos ponemos en contacto con el ajustador, proporcionamos todos los documentos que son necesarios, y ahí nos tendrán que pagar. No nos pueden decir, bueno, vamos a ir a juicio,
para que nosotros probemos que usted tiene derecho a pagarle, porque la siniestralidad es propia de este contrato. Es un contrato netamente, es un contrato oneroso, aleatorio. ¿Sí? Las prestaciones no se presumen ciertas y debidas a partir del momento de la celebración del contrato. Dependen de un acontecimiento futuro incierto. En este caso es el riesgo, que es la eventualidad de todo caso fortuito previsto en la póliza, y cuando ese riesgo ocurre, cuando ese riesgo se da, se origina el robo, la muerte, el accidente de tránsito, la quema de la cosecha, la muerte del ganado. Entonces, cuando eso sucede, eso es siniestro. Tenemos 5 días para hacer la reclamación, para entregar toda la documentación que nos siguen, y a raíz de eso, después de esos 5 días, el seguro tiene 30 días para pagar la indemnización. Dice compensación. El asegurador podrá compensar las primas y los préstamos sobre las pólizas que se adeuden por el asegurado, por la prestación debida al beneficiario, si a lo parte contrario no podrá compensarlo con ningún crédito que tuviera a cargo de ellos. No sé si ustedes saben lo que es la compensación, pero la compensación es una forma de extinción de las obligaciones por la que las partes se hacen concesiones, deudor y acreedor se hacen concesiones recíprocas con el objeto de dar por terminado el contrato. Entonces, busquémosla aquí en el Código Civil, para que tengamos un poquito la idea concreta de lo que es la compensación y no nos quedemos con esa idea vaga de ella. Busquemos la compensación aquí en el Código. El artículo 1469 del Código Civil nos habla de la compensación. Dice, la compensación tiene lugar cuando dos personas se unen en la calidad de deudores y acreedores recíprocamente por su propio derecho. La compensación no puede tener lugar en perjuicio de tercero y solamente procede cuando las deudas consistan en dinero o en cosas fungibles de la misma especie y calidad y son igualmente líquidas y exigibles. Dice, para que la compensación produzca sus efectos, es necesario que la oponga la parte interesada de una vez opuesta, extinga las dos deudas desde la fecha de la coexistencia hasta la cantidad que importe la menor. O sea, quiere decir que la figura de la compensación es una forma de extinción de las obligaciones en la que básicamente existen dos personas que tienen deudas entre sí. ¿Sí? Una persona que es, en el caso, por ejemplo, podríamos establecer de aquel contrato que vimos al principio del curso, que era el contrato de cuenta corriente. Entonces ahí las partes hacen concesiones recíprocas de cosas, muebles o servicios en donde ambos son acreedores y deudores recíprocos. Y aquí, según la figura de la compensación, ellos prácticamente entre esa relación en donde son acreedores y deudores recíprocos, se hacen concesiones recíprocas con el objeto de finalizar y dar por extinguida una obligación. Si yo te debo 500 quetzales porque yo te compré llantas y tú me debes 500 quetzales porque me compraste combustible, hagámonos una compensación de esos 500 quetzales y entonces extinguimos la deuda entre ambos. Aquí
La idea de esta compensación es entre la prima y la indemnización. Y podemos leer nuevamente. Rompí mi código. El asegurador podrá compensar las primas y los préstamos sobre pólizas. Hay contratos, sobre todo en los contratos de seguro de vida total. Contratos de seguro de vida total lo vamos a ver en adelante. Estos contratos de seguro de vida total, el asegurador paga una cantidad de dinero para que si él muere, ese dinero indemnice a su familia. O, en el caso, puede también contratar su sobrevivencia. Es decir, que cuando él llegue a cierta edad, le vayan a pagar una cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, si yo me muero, le van a dar 1.000.000 de quetzales a mi familia. Pero si yo, por ejemplo, contraté el seguro, tengo derecho al llegar, por ejemplo, a los 60, 70 años, y que me den un valor de rescate. Regularmente es un valor bastante grande. Y en este caso en particular, prácticamente este valor de rescate, nosotros podemos pedir préstamos sobre ese valor de rescate. Nosotros vamos pagando una prima anual, tenemos un seguro de vida que puede ser 1.000.000 de quetzales, por ejemplo, y pagamos unos 15.000 quetzales anuales, vamos pagando cada año, y esa suma de dinero va ganando intereses. Y cuando nosotros tengamos unos 60, 70 años, podemos retirar una fracción de ese dinero, con unos muy bonitos intereses, es una muy bonita inversión, pero si nosotros ocurre el caso de que ocurre nuestro deceso, entonces le van a pagar una suma de dinero a nuestros beneficiarios. En este caso podría ser la esposa, los hijos, etcétera. Entonces, en este caso en particular, cuando nosotros le pedimos préstamos, cuando pedimos préstamos sobre esa cantidad de dinero, ¿sí? Esas las primas, que es la retribución o precio del seguro, y los préstamos sobre los que nos han hecho, se pueden compensar con el objeto de que se tenga por saldada la obligación, ¿verdad? Yo le debo al seguro en concepto de, yo le debo al seguro en concepto de préstamo, y también a su vez, pues también en concepto de primas, entonces ahí se puede compensar. El asegurador podrá compensar las primas y los préstamos sobre las pólizas que se le debe por el asegurado con la prestación debida al beneficiario, salvo pacto en contrario, no podrá compensarlos ni con un crédito que tuviese, o sea, con la prestación. ¿Qué prestación? Es la indemnización. Si yo pedí un préstamo y si yo debo una prima, lo que van a hacer es que yo tenía una prima de 5.000 quetzales o un préstamo de 10.000 quetzales. Entonces, cuando me paguen mi indemnización, que son 100.000 quetzales, de ahí van a deducir y van a quitar esos 15.000 quetzales en cuestión de préstamo y esos 5.000 quetzales en cuestión de prima y solo me quedan 80. Entonces, así se compensa esa circunstancia. No sé si se entendieron esto. ¿Ha quedado clara la explicación? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Bueno, vamos a seguir, qué bueno que no hay dudas. Bueno, hablemos un poquito de la responsabilidad del siniestro. Dice, el asegurador responderá del siniestro aunque haya sido causado por culpa del asegurado o de las personas respecto de las cuales responde civilmente. Y solo será válida la cláusula que lo libere en caso de culpa grave de aquel. O sea que aunque los seguros van a establecer el dolo y la culpa, son conceptos en materia civil que habría que manejar y establecer fundamentalmente. La culpa, lógicamente, es atribuible a un sujeto que ha materializado ciertos y determinados actos que están establecidos en el contrato, que son reprochables a esa persona. Entonces, cuando el siniestro se ocurre por culpa del asegurado o de las personas respecto a las cuales responde civilmente, entonces se debe cumplir, a menos que hay una cláusula que libere al asegurado, ¿verdad? Cuando hay una culpa grave. Por ejemplo, si nosotros venimos y tenemos un seguro que está asegurado contra accidentes de tránsito, nosotros venimos, dejamos un vehículo
por querer llegar rápido al trabajo nos estrellamos con un motociclista que está en la esquina, y eso es culpa nuestra porque veníamos rápido, es una culpa aceptable. Pero muy distinto fuera que en el contrato estableciera que la aseguradora está exonerada y nosotros manejemos, por ejemplo, sin la licencia, con la licencia vencida. Que no nos van a cubrir, porque aunque nosotros tuvimos la culpa, nosotros llevábamos la licencia vencida. Es una causa de exculpación, esa que se ve aquí. ¿Verdad? O por ejemplo, que nosotros hubiéramos conducido bajo efectos de un fármaco, de un estupefaciente, de una droga o de bebidas alcohólicas. Cuando la póliza establece fundamentalmente que cuando la persona está bajo bebidas, este tipo de bebidas embriagantes, fármacos, alucinógenos, estupefacientes, no nos van a cubrir. Entonces ahí se exonera la responsabilidad del asegurador. Es solidaridad humana. Hay una cuestión que hay que entender con esto de la culpa. La póliza establece que hay que pagar un deducible. Si nosotros tenemos la culpa, pagamos un deducible. Es una cantidad de dinero para que nos cubra el seguro. Pero si nosotros no tenemos la culpa, hay algo que se llama deducible cero. Nosotros demostramos que el motociclista fue el que se atravesó el semáforo en rojo y fue culpa de él, entonces estamos exonerados de esa circunstancia. Solidaridad humana, eso lo vamos a ver ya cuando lleguemos al seguro de vehículos. Eso está ahí específicamente en eso. Lo vamos a ver en su oportunidad. Bueno, analicemos ahora la solidaridad humana. Si el siniestro se produjera como consecuencia del cumplimiento de un deber de solidaridad humana, el asegurador responderá plenamente. Si nosotros provocamos la pérdida que está prevista en la póliza, provocamos la eventualidad prevista en la póliza, ¿sí? Si nosotros venimos y el riesgo que fue cubierto, que cuando se materializa se convierte en siniestro, lo hacemos por solidaridad humana, es decir, por ejemplo, por salvar la vida de una persona, por salvar la vida de un niño, por salvar la vida de un peatón. Si venía un peatón en la esquina y la moto se atravesó y nosotros le atravesamos el vehículo para que esa moto no atropellara a un niño de 2 años, eso se llama solidaridad humana. Entonces ahí cubre el seguro, tiene que cubrir como de lugar. Nosotros estamos provocando el accidente, pero lo hicimos como un deber de solidaridad humana. Estábamos salvando la vida de una persona. Cambio de dirección. Dice, cada parte debe comunicar a la otra sus cambios de dirección. Todos los requerimientos extrajudiciales y comunicaciones dirigidas a la última dirección de que la parte informó a la otra producirán sus efectos, aunque en ella ya no se encuentre la persona a quien están dirigidas. Ojo con eso. Si nosotros al momento de contratar el seguro, fuimos a un lugar para recibir notificaciones de una residencia y después nosotros nos mudamos de esa residencia, nosotros ya no vivimos en esa residencia, todas las notificaciones que nos hagan en esa residencia anterior, porque con nosotros no operamos el cambio de dirección, todas las notificaciones, requerimientos que nos hagan en la dirección anterior surten plenos efectos, porque nosotros no comunicamos con tiempo ese cambio de dirección. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Tienen ustedes alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora antes de seguir con la nulidad, rescisión y repetición? ¿Sí entendieron lo que era la compensación, verdad? Es una figura del derecho civil, ¿verdad? Es una extinción de las obligaciones, así como la innovación, como la revisión. De todas formas, extinción de las obligaciones civiles. ¿Tienen alguna duda? Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a seguir. ¿Se escucha bien la transmisión? ¿Está bien? ¿No hay ninguna interrupción? ¿Roberto? Todo bien, Lick. Se escucha perfecto y no hay interrupciones ni nada. Excelente. Ahí está, excelente, Lick. Muy bien. Dice de la desaparición del riesgo. Dice, el contrato de seguro será nulo si al momento de su celebración el riesgo hubiera desaparecido o el siniestro se hubiera realizado. Es el efecto expreso basado en que ambas partes consideran que la cosa asegurada se encuentra aún expuesta al riesgo previsto en el contrato. Nosotros contratamos un seguro contra incendio. Nosotros contratamos un seguro para proteger la cosecha y desafortunadamente la noche antes que nosotros vamos a llegar al día siguiente
a firmar el contrato de seguro, pues desafortunadamente viene un huracán y se llevó la cosecha. Vino una peste y nos mató a las vacas. Tenemos un accidente y no habíamos firmado el contrato de seguro. Entonces ahí, prácticamente, el seguro ya no va a cubrir. El seguro se exonera, está exonerado de cubrir. Dice, en este caso, el asegurador que conociere la cesación o inexistencia del riesgo no tendrá derecho a las primas ni a reembolsos de los gastos. El asegurado que sepa que ha ocurrido, o sea, el asegurador por su parte, no, él no va a tener, no tiene derecho a que se le paguen las primas ni que se le reembolsen ciertos gastos, ¿verdad? Dice, el asegurado que sepa que ha ocurrido el siniestro no tendrá derecho a indemnizar ni a restitución de las primas. No tiene derecho a que le indemnicen, ni también al pago de las primas que estén pendientes o restitución de primas que no haya pagado. Dice, el pacto de dar efecto retroactivo al seguro, sabiendo ambas partes que cubren un periodo durante el cual la persona o la cosa asegurada ha estado expuesta al riesgo sin haberse realizado el siniestro, solo es válida si el periodo de referencia es menor de un año. Es muy raro que eso suceda, que nosotros contratemos, por ejemplo, vamos a contratar un seguro por un año. A partir de este momento, vamos a pagar todos los meses anteriores para que nos cubra. Eso podría ser tal vez en seguros de vida. Entonces es muy difícil. Tiene que haber pacto expreso de las partes que cubran periodos ya fenecidos, ¿verdad? Sobre todo podría ser en un seguro de vida. Que el seguro de vida, la consecuencia legal es que al morir nosotros nos pague una indemnización o nos den un valor de rescate cuando lleguemos a cierta edad. Con ese objetivo podría hacerse, pagar periodos de atrás. En otro tipo de seguro lo veo un poco difícil. Dice terminación anticipada. Terminación anticipada. En los seguros de personas es nula la cláusula que faculte al asegurador para dar por terminado anticipada el contrato. En los seguros de personas, el asegurador no puede establecer ninguna cláusula en el contrato que le permita dar por terminado anticipadamente el contrato. ¿Sí? En los seguros de transporte por viaje, una vez iniciado ninguna de las partes podrá cancelarlo. Seguros de, una vez inicia el viaje, ya ninguna de las partes lo puede cancelar. Dice, en todos los demás casos, no obstante el término de vigencia del contrato, tanto el asegurado como el asegurador podrán dar por terminado el contrato anticipadamente sin expresión de causa, con 15 días de aviso previo dado a la contraparte. Hay que avisarle 15 días antes para dar por terminado el contrato. Si la prima no devengada será devuelta al asegurado conforme a las tarifas respectivas. Si yo pagué por un año y de aquí al octavo mes ya no quiero el seguro, platico con la aseguradora, rescindimos el contrato y me tendrán que devolver la prima que corresponde a los 4 meses restantes. ¿Sí? ¿Cuánto falta porque termine? ¿Cuánto falta? Faltan 43. Faltan ya como 15 minutos. Sí. Sí. Bueno, vamos a analizar ahora, dice terminación por declaración inexacta. Eso que está aquí, pues les voy a explicar cómo se llama eso. Dice, la omisión o inexacta en la declaración de los hechos a que se refieren el artículo 880 y 881 de este código, dan derecho al asegurador para dar por terminado el contrato. Eso es lo que le tenemos que informar al seguro con respecto a los datos que son muy importantes para poder contratar. Lo vamos a leer para recordar. Es la información que damos en el cuestionario que tenemos que llenar. Declaración. Si el solicitante, dice, el solicitante estará obligado a declarar por escrito al asegurador, de acuerdo con el cuestionario respectivo, todos los hechos que tengan importancia para la apreciación del seguro, para la apreciación de los riesgos, en cuanto puedan influir en la celebración del contrato, tales como los conozca o deba conocer en el momento de formular la solicitud. Cuando nosotros contratamos un seguro, nos van a pasar un cuestionario que nosotros debemos llenar, donde el asegurador nos pregunta ciertas
ciertas proposiciones de hecho, ciertas circunstancias que son importantes que nosotros le informemos al seguro para que él nos pueda cubrir. Si nosotros, ahí el artículo 861 dice declaración de representantes. Si el contrato se solicita por un representante porque actúa en interés de un tercero, deberán declararse tanto los hechos importantes que sean o deban de ser conocidos por el solicitante, como los que sean o deban ser conocidos por aquel cuya cuenta se contrata. Es la información que tenemos que darle al seguro, que le damos al asegurador cuando nosotros contratamos. La información que le vamos, si es un seguro de vida, tenemos que informar al seguro, si nosotros padecemos de alguna enfermedad, si tenemos alguna enfermedad terminal, si tenemos cáncer, si tenemos SIDA, etcétera, si padecemos de afecciones cardíacas, si nosotros hemos fumado, si consumimos drogas, si hemos sido objeto de alguna intervención quirúrgica, ese tipo de cosas que tenemos que informar. ¿Verdad? Entonces, eso del 906, eso se llama, esa inexacta, vamos a terminar de leer y luego voy a explicar, esa inexacta, cuando nosotros venimos y vamos a retomar la lectura, dice la omisión o inexacta declaración de los hechos a que se refieren los artículos 880 y 881 de este código, dan derecho al asegurador para terminar el contrato de seguro. Si nosotros le mentimos al asegurador, le damos datos falsos, le damos informaciones que no corresponden al contrato, entonces el asegurador puede dar por terminado el contrato, lo puede dar por terminado. Tristemente lo puede dar por terminado. Y eso que nosotros acabamos de mencionar, eso se llama reticencia. Eso se llama reticencia o inexacta declaración. ¿Sí? Así se llama esa circunstancia. Veamos el segundo párrafo. O sea, cuando nosotros en el cuestionario que el seguro nos hace, nosotros no contestamos con la verdad, nosotros no manifestamos la verdad, entonces, en ese caso en particular, nosotros estamos haciendo una inexacta declaración porque no estamos informando hechos veraces que tienen que ver y que son relacionados con los riesgos que el seguro va a cubrir. En ese caso en particular, entonces, el asegurador podrá por terminar el contrato de seguro y en algunos casos no nos va a cubrir el seguro. Esa declaración inexacta se llama reticencia. Repito, reticencia. Reticencia o inexacta declaración. Dice el segundo párrafo. El asegurador, dentro del mes siguiente, aquel en que conozca la omisión o inexacta declaración, notificará al asegurado que ha por terminado el contrato. Transcurrido este plazo sin que haga notificación, el asegurador perderá el derecho de invocarlo. O sea que el asegurador tiene un mes para dar por terminado el contrato. Si no lo hace, el contrato cobra plenos efectos jurídicos. Sigue su vigencia. ¿Sí? Pero recordemos que esa declaración inexacta se llama reticencia. Reticencia. ¿Sí? Así se le denomina. Reticencia o inexacta declaración. Dice, el asegurador tendrá derecho a título de indemnización a las primas correspondientes al periodo de seguro en curso. Pero si ya por terminar, el asegurador tendrá derecho a título de indemnización las primas correspondientes al periodo de seguro en curso. Pero si ya por terminado el seguro antes de que haya comenzado a correr el riesgo, su derecho será el reembolso de los gastos efectuados. O sea, si ocurre esa reticencia o inexacta declaración, una consecuencia es que a título de indemnización, las primas que ya pagamos le quedan al seguro, como indemnización. Y si el riesgo ya ocurrió, o ha comenzado a ocurrir, ese derecho se va a reducir únicamente al reembolso de los gastos que efectúe. ¿Qué gastos va a efectuar? Los gastos de llegar a recoger el vehículo, a subirlo a la grúa, a llevarlo a la empresa de seguro, a un taller para que lo arregle. Si hay una exacta declaración, pues entonces ya no. Va a cobrar nada más los gastos que empleó para poder llevar el vehículo que ha sufrido un accidente y que supuestamente estaba cubierto por una exacta declaración del asegurado en cuanto a algún defecto. Y entonces el único efecto va a ser que
y tengamos que pagar los gastos que ha empleado por comenzar a cubrir. Dice, no procede la terminación. Bueno, perdón. Declaración de buena fe, perdón. Si se realiza el siniestro antes de que la aseguradora haya realizado, si se realiza el siniestro antes de que el asegurador haya hecho la notificación prevista en el artículo anterior, dice, si se realiza el siniestro antes de que el asegurador haya hecho la notificación prevista en el artículo anterior y el asegurado ha obrado sin mala fe ni culpa grave, la suma asegurada se reducirá si el riesgo fuera asegurable, a la que hubiera obtenido con la prima pagada de no haber habido omisión en exacta declaración. En caso que el riesgo no fuera asegurable, el asegurador quedará liberado del pago del siniestro. En este caso se refiere a que si el asegurador, dentro del mes siguiente, que conociese en exacta declaración, no da por terminado el contrato, y en ese tiempo pues ocurre el siniestro, y se demuestra que el asegurado no ha obrado de mala fe, la suma asegurada se va a reducir si el riesgo fuera asegurable, si lo que tendría que cubrirse era asegurable, y se va a reducir con respecto a lo que hubiera pagado de la prima, de no haber habido esa inexacta declaración. O sea, se va a quitar, se le va a dar una suma reducida, que es la que correspondería por cada una inexacta declaración, ¿verdad? Ese es el objeto. Es en caso de que el riesgo no fuera asegurable, el asegurador quedará liberado del pago del siniestro. Si el asegurado obra de mala fe o con culpa grave, podrá darse por terminado el contrato, aunque la circunstancia omitida y exactamente declarada no haya impedido la realización del siniestro. Yo omití, se habló de mala fe, no hice ciertas declaraciones que tenía que dar en el seguro, con el objetivo no declaré que estuve en riesgo, contraté un seguro de vida, y no le declaré al asegurador que estuve con personas que estuvieron infectadas, que estuve en cuarentena, contrato un seguro, y entonces yo muero de COVID. Entonces, en ese caso, el seguro no me va a cubrir a mí. Me va a cubrir. El asegurador queda libre del pago. Vamos a hablar de cuándo no procede la terminación. Dice, no procede la terminación no procede la terminación a pesar de la omisión exacta, a pesar de la omisión o inexacta declaración de los hechos. El asegurador no podrá dar por terminado el contrato en los siguientes casos. Si provocó la omisión o inexacta declaración, si fue el asegurador, la empresa de seguros, la que dio lugar a que nosotros hiciéramos una reticencia, que es una omisión o inexacta declaración. ¿Qué es la reticencia? Es la omisión o inexacta declaración en el contrato de seguro, la información que tenemos que darle al asegurador. Si el asegurador dio origen a esa inexacta reticencia o inexacta declaración porque el cuestionario era deficitario, era deficiente, las preguntas que nos hicieron no permitían establecer esa circunstancia y él dio origen a esa inexacta declaración, entonces ahí tiene que cubrir, no puede dar por terminado el contrato. Dice, si conocía, debía conocer el hecho que no ha sido declarado o que lo fue inexactamente. No declaramos un hecho, lo declaramos inexactamente, pero el asegurador lo conocía. No le dijimos que podía haber un incendio porque teníamos productos inflamables, pero él sabe que como somos una empresa de hidrocarburos, sabía que esos riesgos podían ocurrir. Entonces ahí tiene que cubrir eso. Dice, si renunció a impugnar el contrato por estas circunstancias, existe una renuncia específica de poder impugnar el contrato cuando exista una reticencia. Es una omisión o inexacta declaración. ¿Declaración de qué? De los hechos que nosotros que tenemos que indicarle al asegurador para que él pueda percibir
los riesgos que va a cubrir. Dice, si la omisión consiste en dejar de contestar alguna de las preguntas del asegurador, salvo que de conformidad con las indicaciones del cuestionario y las respuestas del solicitante, dicha pregunta debe considerarse contestada en un sentido determinado que corresponda a la verdad. O sea, es una mala interpretación. Se dejó de contestar alguna pregunta que el asegurador nos formulaba y nosotros no la contestamos, pero en el cuestionario había una cierta salvedad que no tenía que contestarse. ¿Sí? Por esa circunstancia, entonces el cubre también, porque eso es imputable al asegurador. Él mismo nos está diciendo que no contestemos esas preguntas por alguna circunstancia. Dice, si la omisión consiste en dejar de contestar alguna de las preguntas del asegurador, salvo que de conformidad con las indicaciones del cuestionario, salvo con las indicaciones que nos dicen en ese cuestionario que nos hace el asegurador, y las respuestas de los solicitantes de dicha pregunta deben considerarse por contestada en sentido determinado que no corresponde a la verdad. ¿Sí? En ese mismo cuestionario nos están orillando a que esa pregunta no la contestemos o que se tenga contestada en cierto y determinado sentido que hace que ese riesgo no pueda ser cubierto. Entonces, en ese caso, nosotros no deben cubrir. ¿Sí? No se puede exonerar, nos debe cubrir y el asegurador no puede solicitar la determinación del contrato. Bueno, señores, nos vamos a quedar por aquí, por circunstancias ajenas a mi voluntad. Y vamos a seguir el día de mañana. Quiero comunicarles, voy a publicar, que el otro miércoles vamos a tener un laboratorio. El martes entrante. El martes entrante tenemos laboratorio. ¿Qué nos va a entrar? Únicamente lo que vayamos a ver a esta fecha, hasta mañana, el contrato de seguro. Ya no tenemos tiempo. ¿Qué queremos hacer ahorita? Porque hay que presentar. Yo tengo ciertas fechas para presentar lo que se debe al... Tengo que subir notas a la plataforma. Hoy tenemos un plazo. De hecho, hasta ahorita, hasta el 12, tengo ya para subir los segundos parciales y hasta el final del mes para terminar de subir mis actividades. Entonces, les reitero, hoy en 8 tenemos nuestro último laboratorio, que es un formulario de Google Drive. Es un laboratorio de 5 preguntas. 5 preguntas son las que vamos a hacer de lo que hemos visto, de estas cuestiones, este contrato es muy, muy bonito. Haremos 5 preguntas y las contestaremos en cuestión de una media hora, no más. 5 preguntas en media hora creo que es tiempo suficiente. Entonces, de 8 a 8 y media, hacemos la evaluación el próximo martes. Y es lo que hayamos visto del contrato de seguro. De eso es. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Alguien que tenga alguna duda, disculpe? Jóvenes. Todo claro, Lick. ¿Está claro? Por mi parte. Qué bueno. Bueno, entonces voy a apagar la grabadora.